En una producción así, todo comienza no con un material suave, sino con piedra dura, pesada y tosca. La base para la lana de roca suele ser basalto, diabasa, dolomita y otras rocas minerales. Son trozos negros o grises de aspecto ordinario, que parecen más grava para carreteras que el futuro aislamiento térmico de una casa. Todo empieza muy lejos de la fábrica, en las canteras, donde literalmente cortan de la tierra el basalto, la diabasa, la dolomita y otras rocas minerales en enormes capas. Llego a un lugar así, y frente a mí no hay simplemente un hoyo en el suelo, sino un verdadero anfiteatro de piedra, con terrazas por las que se arrastran lentamente camiones volquete de muchas toneladas. Aquí no hay nada suave ni delicado. Es una etapa dura y pesada, donde todo empieza con explosiones, equipos de perforación y maquinaria. Primero, los geólogos identifican las zonas con la composición de roca adecuada, porque para la lana de roca no solo importa la dureza de la piedra, sino también su balance mineral. Luego, en el macizo rocoso, perforan agujeros profundos donde colocan los explosivos. Después de la explosión controlada, capas enteras de roca se fracturan y caen en grandes bloques. Y es precisamente en ese momento cuando la cantera cobra vida. Excavadoras con palas del tamaño de una habitación empiezan a cargar los fragmentos en camiones de volteo. Después, la piedra va al triturado primario. Los grandes pedazos que hace un momento eran parte del acantilado pasan por trituradoras de mandíbula gigantes, donde se rompen en fragmentos más manejables. Ya después de esto, el material se clasifica, se separa lo que sobra y se prepara para transportar a la planta. O sea, antes de que la piedra se convierta en una masa fibrosa y suave, pasa por un camino muy duro y espectacular. De roca maciza a materia prima mineral controlada, de la cual nace la lana de roca. Las llevan a la fábrica en camiones, las descargan en grandes tolvas y de ahí pasan al sistema de trituración. Aquí la piedra se rompe, se clasifica y se mezcla en las proporciones necesarias. En esta etapa, la producción todavía parece casi una cantera, pero luego todo se vuelve mucho más interesante. Después de preparar la materia prima, la envían al horno de fusión. Y aquí comienza lo que realmente me encanta de estas fábricas. La temperatura dentro del horno sube a aproximadamente 1500 grados Celsius. La roca, que hace poco era dura y fría, empieza a perder forma, a hundirse, y luego se convierte en una masa espesa e incandescente. Es como si alguien le hubiera enseñado a una montaña a fluir. El torrente de masa mineral líquida brilla con un color naranja intenso y parece lava, solo que no en el cráter de un volcán, sino en el corazón industrial de la fábrica. Y aquí llega mi momento favorito de todo el proceso, la formación de las fibras. Porque la lana de roca no se corta de un bloque, no se prensa de polvo ni se infla como espuma. Literalmente la extraen de la roca fundida. Dirigen la masa líquida hacia centrífugas o discos que giran a alta velocidad, rotando como locos. Cuando las gotas de material fundido caen sobre estos elementos giratorios, se dispersan instantáneamente en todas direcciones y se estiran formando hilos delgados. Es muy parecido a la producción de algodón de azúcar, solo que en lugar de azúcar hay piedra, y en lugar de una máquina de feria, una máquina industrial que opera a temperaturas tan altas que el metal empieza a ponerse al rojo vivo. Alrededor hay aire caliente, ruido de turbinas y la sensación de estar dentro de un motor gigante. Las fibras vuelan en el aire como una nube, y potentes corrientes de aire las arrastran y las dirigen hacia la cámara de formación. Es aquí donde nace esa esponjosa alfombra mineral, que después se convertirá en placas para aislar techos, fachadas y tabiques. Pero por ahora sigue siendo una masa muy inestable, suave, caótica, casi como una madeja de telaraña mineral caliente.
Para que esta nube de fibras se transforme en un verdadero material de construcción, se le agregan sustancias aglutinantes. Se rocían de forma muy uniforme, cubriendo las fibras con una capa delgada. Luego, todo esto se deposita sobre una cinta transportadora en forma de una gruesa manta de fibras. Y aquí ya puedo ver literalmente cómo el futuro aislante toma forma. Al principio es esponjoso y voluminoso, como una nube mineral, pero después pasa por un sistema de rodillos y marcos calibradores que le dan el grosor exacto. Después, el material se envía al horno de polimerización. Esto no es fundición ni secado en el sentido cotidiano. Aquí se fija la estructura interna. Con la temperatura, los componentes aglutinantes se endurecen y la manta de fibras adquiere una forma estable. Si hasta ese momento la lana de roca parecía una masa esponjosa, después del horno ya se comporta como un producto industrial terminado. Puede cortarse, prensarse, transportarse e instalarse en obras. Una satisfacción aparte es ver cómo el material pasa de una masa sin forma a una geometría muy precisa. Después del tratamiento térmico, las placas enormes avanzan por la línea de corte. Cuchillas y sierras automáticas las cortan en formatos estándar con precisión de milímetros. Aquí comienza una estética completamente diferente. Ya no es fuego y metal fundido, sino ingeniería pura. Las placas se alinean, se empacan, se comprimen para el transporte, se envuelven en film plástico y se envían. Y todo esto sucede a tal velocidad que apenas te da tiempo de pasar la vista de una etapa a otra. Lo que más me fascina de la lana de roca es que parece algo ligero y suave, pero por su origen es literalmente roca de montaña fundida. Y ahí hay una paradoja industrial. Uno de los materiales de construcción más suaves al tacto nace en uno de los ambientes más duros que puede existir en una fábrica. Calor extremo, polvo, vibración, estruendo, centrífugas, hornos, transportadores. Y al final sale un material que luego se ocultará tranquilamente detrás de una placa de yeso o una fachada y hará su trabajo en silencio durante décadas. Y hay otro punto que se siente mucho en la producción. La lana de roca no solo se valora por su aislamiento térmico. También absorbe muy bien el sonido, y es súper importante para la seguridad contra incendios, porque a diferencia de muchos aislantes de polímeros, está hecha de minerales que ya pasaron por un calor extremo en la fábrica. Eso significa que en una casa real o un edificio industrial no solo funciona contra el frío, sino también como barrera contra el fuego. Cuesta creer que hace unos minutos esto era una masa de piedra líquida, como lava. Y justamente ahí está lo mejor de estos recorridos. Empiezas a ver las cosas comunes de otra forma. Porque después de visitar una fábrica así, la lana de roca ya no parece algo para remodelar. Parece un producto de ingeniería muy serio, que pasó por fuego, centrífugas y decenas de máquinas, para después quedarse callado en la pared y salvarte el calor en invierno. ¿Y si les dijera que su smartphone tiene más plata de la que piensan? Y que es precisamente la plata, no el oro, la que mantiene toda esa electrónica funcionando. Estoy ahora mismo en la planta de Eraeus en Hanau, Alemania. La compañía opera desde 1851, o sea, es más antigua que la propia unificación de Alemania como estado. Y todo este tiempo han estado refinando metales preciosos. Hoy, plata. Y les prometo que después de este video nunca más van a ver su teléfono de la misma manera. Empecemos por entender por qué la plata terminó en la electrónica. El oro es hermoso, no se oxida,
Lo adoran los joyeros y los bancos centrales. Pero la plata tiene una propiedad que la hace irreemplazable en la industria. Es el mejor conductor de electricidad entre todos los metales. Mejor que el cobre, mejor que el oro, mejor que cualquier cosa. Simplemente el mejor, sin discusión. Así que cuando los ingenieros diseñan un microchip y necesitan que la corriente vaya del punto A al punto B, con las mínimas pérdidas posibles, piensan en la plata. En un smartphone moderno, hay plata en los contactos, las soldaduras, las pastas conductoras y los recubrimientos. No es mucha, pero sin ella el teléfono simplemente no funciona. Ahora hablemos de dónde sale toda esa plata. A diferencia del oro, los yacimientos puros de plata son raros. La mayor parte de la plata del mundo se extrae como producto secundario al minar plomo, zinc o cobre. El mineral contiene plata en pequeñas cantidades y hay que extraerla de ahí. Después del proceso de enriquecimiento en la mina, sale lo que se llama doré, una aleación de plata con oro e impurezas. Este doré llega hasta aquí, a Hanau. Su aspecto no es nada impresionante. Lingotes sucios de color gris amarillento, parecidos a trozos de estaño viejo. Y nadie imaginaría que dentro hay plata con una pureza del 80 o 90%. La primera etapa es la fundición y copelación. Los lingotes de doré se cargan en el horno. La temperatura alcanza unos 1100 grados Celsius. A esta temperatura, la plata y el oro permanecen en la aleación, mientras que el plomo y otros metales base se oxidan y pasan a la escoria, o son absorbidos por una base porosa llamada copela. De ahí viene el nombre del proceso. Al final se obtiene la llamada plata en bruto, con una pureza del 98% o más. Ya se parece a la plata, pero todavía no es lo que necesita la industria. Luego viene el refinado electrolítico, y aquí es donde la planta se transforma en algo parecido a un laboratorio químico gigante. A lo largo de la nave hay filas de cubas con electrolito, una solución de nitrato de plata. En cada tanque se sumergen ánodos de plata en bruto y cátodos de metal puro o titanio. A través del tanque se hace pasar corriente continua. La plata del ánodo se disuelve en el electrolito y se deposita en el cátodo en forma de cristales, puros, casi estériles desde el punto de vista químico. Las impurezas se comportan de manera diferente. Unas quedan en el electrolito, otras se depositan en el fondo del tanque como lodo. Y ese lodo no es desperdicio. En él se concentran oro, platino, paladio. Se recoge cuidadosamente y se procesa por separado. Es decir, la refinería no descarta nada. Cada partícula sucia va a procesamiento. El proceso Möbius, así se llama esta tecnología electrolítica, produce plata con una pureza del 99.9%. Esto ya es el estándar Good Delivery. Lingotes de esta pureza son aceptados en el mercado londinense de metales preciosos y representan la medida internacional de calidad. Pero para la industria electrónica, esto puede ser insuficiente. Los fabricantes de microchips a veces exigen 4 o 5 nueves después del punto decimal. Y entonces, la plata pasa por una purificación adicional, fusión por zonas o precipitación química. Aquí el trabajo es más fino, casi de joyería, donde cada nuevo 9 después de la coma cuesta cada vez más esfuerzo. Los cristales de plata depositados en los cátodos se retiran manualmente o mecánicamente según el diseño de la celda. Su aspecto es impresionante, delicadas estructuras arborescentes de color blanco plateado, como escarcha de invierno sobre el vidrio. Esta es plata casi pura en su forma cristalina original, antes de fundirse y convertirse en lingotes, o transformarse en polvo, alambre o pasta para aplicaciones específicas. Para la electrónica, la plata se usa principalmente como pasta conductora. Es una mezcla de polvo de plata fino con aglutinantes, que se aplica sobre sustratos mediante serigrafía, casi como imprimir sobre camisetas,
pero con metal y bajo microscopio. Por cierto, si te interesan los detalles del proceso de impresión en camisetas, déjamelo saber en los comentarios. Después de aplicar la pasta, se hornea en el horno. Los aglutinantes se queman y queda una pista conductora de plata. Así es exactamente como se fabrican los contactos en paneles solares, condensadores cerámicos y muchísimos otros componentes. En promedio, un panel solar contiene alrededor de 20 gramos de plata. Multipliquen eso por miles de millones de paneles en todo el mundo, y queda claro por qué la demanda industrial de plata crece cada año. Vale la pena mencionar aparte sus propiedades antibacterianas. La plata mata bacterias, eso ya se sabía en la antigüedad, cuando guardaban agua en recipientes de plata. Hoy en día, los iones de plata se agregan a recubrimientos médicos, telas, filtros de agua e incluso algunos smartphones para que la superficie acumule menos microbios. Esto ya no es electrónica, sino una aplicación completamente distinta del mismo metal. Los paneles solares consumieron 197 millones de onzas de plata en 2024, casi una quinta parte de toda la demanda mundial. Un auto eléctrico contiene hasta 50 gramos de plata, el doble que un auto convencional de combustión interna. Y aquí viene el detalle: la escasez de plata. El mercado de plata lleva 4 años consecutivos consumiendo más de lo que produce. La demanda de la energía solar y los autos eléctricos crece más rápido de lo que logra crecer la producción. Y a diferencia del oro, la plata se gasta sin retorno. Se distribuye en microchips, paneles y contactos en cantidades tan pequeñas que reciclarla no es rentable. El oro de los celulares viejos se recupera y se funde, pero la plata simplemente se pierde. Por eso la escasez es real, y los analistas pronostican que la situación solo va a empeorar en los próximos años, especialmente si la energía solar sigue creciendo a este ritmo. Observé cómo los cristales crecían lentamente en los cátodos. No es un proceso rápido, varios días por ciclo. Pero el resultado es un metal con menos de 0,01% de impurezas, que mañana viajará a una fábrica en Corea o Taiwán, donde se convertirá en un componente que terminará en tu próximo teléfono o laptop. La plata recorrió todo un camino, de lingote sucio de doré a cristal en el cátodo, luego a pasta, después a microchip, y nadie en el camino siquiera lo notó. Así de invisible es este metal, sin el cual la electrónica moderna simplemente no funciona. Suscríbete al canal. La próxima vez veremos otro material que no esperabas encontrar dentro de las cosas cotidianas. Cada año se extraen en el mundo cientos de miles de toneladas de litio. Y ya no es solo un metal, sino la base de toda la energía del futuro. Parecería que debería verse como algo complejo y tecnológico, pero todo comienza con agua salada y sucia en medio del desierto. Bajo el sol abrasador, se evapora durante meses en piscinas gigantes, hasta que queda ese mismo oro blanco. Y lo más interesante viene después. Cuando esta materia prima recorre el camino desde la salmuera hasta el corazón de la batería, y al final hay un detalle que cambia la percepción de toda esta historia. Estoy parado en medio de un paisaje blanco, casi cegador, que parece cubierto de nieve, pero no es nieve. Es un desierto de sal, a varios miles de metros de altura, donde bajo mis pies no hay tierra, sino una mezcla de sal, minerales y agua. Aquí es donde comienza el viaje del litio, el metal que hoy llaman oro blanco. Y sí, en los comentarios siempre discuten sobre los autos eléctricos y la ecología. Así que ahora les voy a mostrar cómo es todo esto en realidad,
sin filtros. Bajo esta costra blanca se esconde la salmuera, agua saturada de sales de litio. La extraen desde decenas de metros de profundidad a través de pozos. Las bombas suben lentamente este líquido turbio a la superficie y lo dirigen hacia enormes estanques de evaporación. Y aquí es donde empieza la parte más visual del proceso. Frente a mí hay decenas de piscinas rectangulares, cada una del tamaño de varias canchas de fútbol. El agua en ellas tiene diferentes colores, desde azul hasta verde, e incluso amarillo. Esto no es una decisión de diseño, es la química en acción. La salmuera se bombea de un estanque a otro, y en cada etapa cambia su composición. El sol hace la mayor parte del trabajo. La temperatura del aire aquí supera fácilmente los 30 grados Celsius, y casi no llueve. El agua se evapora durante meses. Primero, el líquido se bombea a las piscinas más grandes. Aquí pasa varias semanas bajo el sol, perdiendo parte del agua. La concentración de sales aumenta, y las más pesadas, principalmente sodio, comienzan a cristalizar y depositarse en el fondo. Luego la salmuera pasa al siguiente estanque. Ya es más pequeño, y la composición del líquido es más pura. Aquí precipitan otros elementos, como el potasio. Con cada traslado, el agua se vuelve más espesa, más oscura, más saturada de minerales. Los ingenieros controlan constantemente la composición, toman muestras, miden la concentración, para no perder el litio junto con las sales sobrantes. En las etapas finales, quedan principalmente compuestos de magnesio y litio. Aquí el proceso se vuelve especialmente preciso. La salmuera se mantiene en los estanques más tiempo. A veces se añaden reactivos para eliminar las impurezas no deseadas. Como resultado, de cada estanque, sale una solución cada vez más concentrada, que finalmente contiene suficiente litio para su procesamiento posterior. Cada semana, la concentración de litio aumenta. Primero precipitan otras sales, sodio, potasio, magnesio. Se depositan en el fondo formando capas sólidas. El líquido se bombea gradualmente hacia adelante, dejando atrás lo que sobra. En los estanques finales queda un concentrado que ya contiene suficiente litio para la siguiente etapa. Luego, este líquido llega a la planta de procesamiento. Aquí el panorama cambia radicalmente. En lugar del espacio abierto, aparecen tuberías, reactores y tanques. La salmuera se purifica de las impurezas residuales y comienza a transformarse en carbonato de litio, un polvo blanco que es la materia prima principal para las baterías. Cuando la salmuera llega a la planta, ya no es agua turbia, sino un cóctel químico concentrado en el que el litio tiene el papel protagonista, pero todavía convive con magnesio, calcio y restos de sales. La primera etapa, la purificación. El líquido se alimenta en grandes tanques, donde se trata con reactivos que capturan las impurezas no deseadas. Parte de los elementos pasa a estado insoluble y se asienta en el fondo. Otra parte se separa mediante filtros. El resultado es una solución mucho más limpia, lista para la reacción principal. Luego, esta salmuera pasa a enormes tanques metálicos, los reactores, donde ocurre la transformación clave. Se le agregan reactivos carbonatados, generalmente a base de soda. En ese momento, arranca la reacción, durante la cual el litio cambia de forma y comienza a precipitar como un sólido. Si lo observas de cerca, el líquido se va enturbiando gradualmente y aparecen pequeñas partículas blancas. Ese es el futuro carbonato de litio. Este proceso se controla con mucha precisión. Temperatura, velocidad de agitación, concentración de reactivos, todo importa. Si los parámetros se desvían, parte del litio queda en la solución o se mezcla con impurezas. Por eso los operadores toman muestras constantemente y ajustan el proceso en tiempo real.
Cuando la reacción termina, la mezcla pasa a filtración. Grandes filtros industriales separan el sedimento sólido del líquido. Lo que queda en el filtro parece un polvo blanco húmedo. Pero todavía no está listo. Contiene restos de reactivos y sales. La siguiente etapa es el lavado. El sedimento se lava repetidamente con agua limpia para eliminar todas las sustancias extrañas. Es como lavar arena, solo que con un control de calidad mucho más estricto. Después, el material va a instalaciones de secado, donde se elimina la humedad restante a temperatura elevada. Al final, obtenemos un polvo blanco seco y suelto, carbonato de litio. Luce bastante modesto, casi como harina, pero es el punto de partida para fabricar las baterías modernas. Cada partícula recorrió un largo camino desde el agua salada hasta una reacción química controlada, para convertirse finalmente en la fuente de energía de las tecnologías que usamos todos los días. Este polvo se empaca en sacos de varias decenas de kilos y se envía a otras fábricas, donde comienza la producción de baterías. Allí, el litio se mezcla con otros elementos, se forman los cátodos, los ánodos, se ensamblan las celdas. Pero toda esta historia de alta tecnología comienza aquí, en el silencio de las planicies de sal y bajo un sol abrasador. Y aquí viene lo interesante. Para obtener una tonelada de carbonato de litio, hay que evaporar cientos de miles de litros de agua. Eso significa meses de trabajo, extensiones enormes y un equilibrio muy delicado con la naturaleza. Por eso hay debates tan acalorados alrededor de la extracción de litio. Es necesario para la transición al transporte eléctrico, pero obtenerlo también tiene su precio. Cuando miras estas piscinas desde arriba, parecen la paleta gigante de un pintor. Pero detrás de esa belleza hay un proceso largo y lento. Aquí no hay resultados rápidos, solo tiempo, sol y paciencia. Y yo espero pacientemente tus suscripciones a mi canal. Y en algún momento empiezas a entender. Cada batería en un teléfono o en un auto eléctrico no es solo tecnología. Y están también estos campos, esta agua, estos meses de evaporación. El litio no aparece de la nada. Recorre un largo camino antes de convertirse en aquello que alimenta al mundo moderno. La producción mundial de litio está creciendo ahora de forma casi explosiva. Si en 2010 fueron cerca de 28.000 toneladas, en 2024 ya son aproximadamente 240.000 toneladas al año. Cada año se extraen miles de toneladas de metales en el mundo. Pero solo uno de ellos es tan peligroso que puede matar a una persona incluso en forma de polvo, y al mismo tiempo nos permite mirar 13.000 millones de años hacia el pasado del universo. Es el berilio. Un metal más ligero que el aluminio, pero varias veces más rígido que el acero. Un metal sin el cual no existiría el telescopio espacial James Webb. Pero hay un detalle del que casi nadie habla. ¿Por qué su producción parece una pesadilla química y trabajar con él es jugar con la muerte? ¿Y qué esconden exactamente estas fábricas detrás de gruesos vidrios protectores? Mira hasta el final. Descubrirás algo que cambiará tu idea sobre este metal para siempre. Vayamos directo a las cifras, porque aquí son realmente impresionantes. Miren este bloque de metal. A simple vista, parece un pedazo de hierro gris común y corriente, pero si intento levantarlo, casi me golpeo la barbilla de la sorpresa. La densidad del berilio es de solo 1,85 gramos por centímetro cúbico. Eso es casi un 30% menos que el aluminio, que normalmente consideramos el estándar de la ligereza. Pero aquí viene lo interesante. Con ese peso tan bajo, el berilio es 4 veces más rígido que el acero.
Su módulo de elasticidad alcanza los increíbles 303 gigapascales. Esto significa que este material resiste brutalmente cualquier deformación. Puedes hacer con él una estructura delgada como el papel, y aún así mantendrá su forma bajo cargas enormes. El proceso de extracción es un capítulo aparte en el Manual de Supervivencia Industrial. La fuente principal es un mineral llamado bertrandita, que se extrae en los desiertos del estado de Utah. El mineral contiene apenas 0,5% de berilio. Para extraer este metal, la roca se tritura y se baña en ácido sulfúrico, convirtiéndolo todo en una especie de sopa química. Luego, a través de una serie de complejas manipulaciones, con hidróxidos y fluoruros, se obtiene fluoruro de berilio puro. Se mezcla con magnesio en enormes crisoles y se calienta hasta 1300 grados Celsius. El magnesio se lleva el flúor, y en el fondo quedan brillantes granos metálicos, los llamados pellets o guijarros de berilio. Pero esto es solo el comienzo, porque trabajar directamente con ellos es imposible. Y aquí llegamos a la parte más peligrosa del recorrido. El berilio es una auténtica bomba tóxica. Su polvo provoca la enfermedad crónica del berilio, que básicamente hace que tus pulmones dejen de funcionar. Por eso aquí nadie vierte el metal en moldes como si fuera hierro fundido. Se utilizan métodos de metalurgia de polvos. Los granos de metal se muelen hasta convertirse en un polvo fino en molinos especiales bajo vacío. Cada partícula de polvo debe estar bajo control. Luego, este polvo se vierte en enormes cápsulas de acero y se somete a un prensado en caliente al vacío. Imagina una presión de cientos de atmósferas y una temperatura de más de 1000 grados, actuando simultáneamente sobre este polvo, obligándolo a convertirse en un bloque monolítico. Esto dura horas, hasta que la estructura se vuelve perfectamente uniforme. ¿Por qué los ingenieros del telescopio eligieron este material infernal para sus espejos? La razón es el frío cósmico. El James Webb opera en el punto de Lagrange número 2, donde la temperatura cae a menos 223 grados Celsius. El vidrio común, con ese enfriamiento, empieza a deformarse de manera impredecible. Pero el berilio tiene una característica única. Su coeficiente de expansión térmica a bajas temperaturas se vuelve prácticamente cero. Es como si se congelara. Esto permitió crear espejos que permanecen perfectamente lisos incluso en el frío más brutal del espacio profundo. Cada uno de los 18 segmentos del espejo tiene un diámetro de 1 metro con 30 centímetros, pero pesa apenas 20 kilogramos. Si los hiciéramos de vidrio, pesarían casi 100 kilos cada uno, y el cohete simplemente no podría despegar. Cada espejo se talló de un bloque sólido, cortando el 90% de la masa por la parte trasera, para crear una estructura ligera en forma de rejilla. Esto se llama aligeramiento estructural. El grosor de las paredes ahí es de apenas unos pocos milímetros. Después de esto comienza el pulido. Se hace con sistemas computarizados que eliminan irregularidades del tamaño de nanómetros. 1.000.000.000ª parte de un metro. Ese es el nivel de precisión que hay aquí. Luego los espejos se llevan a una cámara criogénica, donde se enfrían hasta temperaturas espaciales, se miden las deformaciones microscópicas y después se pulen de nuevo para compensar esos cambios. Este ciclo se repitió decenas de veces durante varios años. Y ahora miren este color. Estamos acostumbrados a ver los espejos del telescopio dorados, pero debajo del oro hay berilio puro. El oro se aplica solo al final, mediante deposición al vacío. La capa de oro tiene apenas 100 nanómetros de espesor. Eso es 1000 veces más delgado que un cabello humano. En total, para este enorme espejo de 25 metros cuadrados, se usaron cerca de 48 gramos de oro. Es como 3 o 4 anillos de boda,
extendidos sobre una superficie gigantesca. El oro es necesario porque el telescopio busca radiación infrarroja de las primeras estrellas que brillaron hace 13.500 millones de años. El berilio da rigidez y estabilidad, y el oro, reflexión perfecta. En esta fábrica, las medidas de seguridad parecen paranoia, pero es paranoia justificada. ¿Ven esas líneas amarillas en el piso? No se puede cruzarlas sin calzado especial. El aire de la nave se renueva completamente cada 3 minutos. El nivel de berilio en el aire no debe superar 0,2 de microgramo por metro cúbico. Es tan pequeño que ni siquiera podrías verlo bajo el microscopio, pero los sensores están por todas partes. Cada trabajador, después de su turno, pasa por una ducha especial y su ropa se desecha como residuo peligroso. Este es el precio que pagamos por poder mirar hacia las profundidades del cosmos. Pero el berilio no es solo cosa del espacio. Mira estas pequeñas piezas para motores de avión. Gracias a que el berilio conduce el calor mejor que la mayoría de los metales, es perfecto para componentes que necesitan enfriarse rápidamente. Su conductividad térmica es de unos 210 vatios por metro Kelvin. Disipa el calor más rápido que el aluminio y no se funde hasta los 1287 grados. Esto permite que los aviones vuelen más rápido y los motores funcionen con mayor eficiencia. Otro dato curioso que difícilmente escucharás en la escuela: el berilio es casi transparente a los rayos X. Si intentas tomar una radiografía a través de una placa de acero, no verás nada. Pero los rayos atraviesan el berilio como si no estuviera ahí. Por eso, las ventanas de todos los equipos de rayos X y tomógrafos en los hospitales están hechas de lámina de berilio. Esto permite a los médicos obtener imágenes nítidas de tu cuerpo, sin perder potencia de radiación en el propio equipo. Te preguntarás, ¿cuánto cuesta todo este lujo? Bueno, si quieres comprar 1 kilo de berilio puro, prepara entre 800 y 1000 dólares. Pero eso es solo por la materia prima. El costo de una pieza terminada puede ser decenas de veces mayor por la complejidad del procesamiento y las medidas de seguridad. Un solo segmento del espejo del web costó millones de dólares, si contamos todos los años de pruebas y pulido. Gracias por ver. Dale like si amas la ciencia real tanto como yo. Nos vemos en el próximo objeto secreto. Estoy en este taller estadounidense de locomotoras antiguas, donde el tiempo parece haberse detenido. Gigantes oxidados de los años 50 descansan sobre las vías, mientras a mi alrededor resuenan las grúas y se siente el olor a metal caliente. Estas máquinas de 200 toneladas cada una transportaban trenes a través del continente, recorriendo miles de kilómetros en el Rock Island o el Union Pacific. Ahora, las están devolviendo a la vida, no para uso comercial, sino para museos y trenes turísticos. El proceso es largo pero preciso, y acabo de recorrer todos los talleres, desde la sala de calderas hasta la cabina del maquinista. Les voy a contar cómo lo hacen. Primero, el desarmado completo. Separan la locomotora del tender, la ponen sobre un foso de 3 metros de profundidad. Un equipo de 20 trabajadores, armados con llaves neumáticas y sopletes de acetileno, desarma todo en una semana. Las ruedas de 2 metros de diámetro se levantan con grúas de 200 toneladas. El bastidor de hierro fundido de 50 centímetros de espesor va a un baño de arena para eliminar el óxido. La caldera, el corazón de la máquina de vapor, se corta en secciones porque pesa hasta 50 toneladas. Cada perno, cada tubo, bajo la lupa. Las grietas se detectan con el método de partículas magnéticas, donde el campo magnético saca los defectos a la superficie. La caldera es la etapa más complicada.
Sus secciones se rellenan con arena para nivelar las paredes, se sueldan con argón y electrodos de titanio a 400 grados Celsius. Los tubos, de cobre o acero, de 10 centímetros de diámetro, se limpian del sarro con ultrasonido. Luego se recubren con una nueva capa de bronce de 2 milímetros de espesor. La presión interna se prueba a 20 bares. Sumergen la caldera en agua, bombean vapor, y si las soldaduras aguantan, todo bien. La soldadura va en círculo, con control de rayos X. Cada cordón de soldadura, según el grosor de la pared, debe quedar sin cavidades. El juego de ruedas de la locomotora es otra historia, porque de él depende todo el funcionamiento de la máquina a 100 km por hora, con un peso de 200 toneladas. Los bujes de hierro fundido, de 10 centímetros de grosor, primero se limpian con chorro de arena. El abrasivo a 6 bares de presión golpea el metal, quitando óxido, suciedad y pintura vieja en 1 hora. La arena es de cuarzo, con granulometría de 0,5 milímetros. No raya la superficie, pero la deja reluciente. Después, los bujes se lavan con agua caliente a 80 grados Celsius y se secan con aire comprimido. Luego viene el torno, del tamaño de una habitación, donde la pieza se fija en el mandril y gira a 50 revoluciones por minuto. Las cuchillas de acero rápido retiran 1 milímetro por pasada, ajustando el diámetro interno con una precisión de 0,01 milímetros. Las virutas salen en cintas de 1 metro de largo, refrigeradas con una emulsión de aceite y agua para que el metal no supere los 200 grados. Cada 10 minutos paran, miden con micrómetro. Si el agujero se ha desviado 1 micra, hay que repetir todo. Los ejes desgastados, 3 metros de largo, 20 centímetros de diámetro, se recubren con un acero especial con 8% de cromo para darles dureza. Un equipo de arco eléctrico a 200 amperios aplica una capa de 5 milímetros que se funde a 1600 grados Celsius. El recubrimiento se hace en círculo, girando el eje en las mordazas. La capa queda uniforme, sin grumos. Luego viene el recocido. Los ejes van al horno a 700 grados Celsius durante 8 horas. Se enfrían lentamente en ceniza para eliminar la tensión interna. Si no, se agrieta en el primer kilómetro. Los cojinetes nuevos, casquillos de bronce de 15 centímetros de diámetro, se rellenan con babit, una aleación de estaño y antimonio. El metal fundido a 250 grados Celsius se vierte en el molde, donde el bronce mantiene la forma y el babit rellena los poros. Se enfría en aceite a temperatura ambiente para evitar grietas. El rodamiento queda suave, la fricción mínima. Finalmente, el balanceo de las ruedas en el banco de prueba. El par gira hasta 200 km por hora. Los sensores captan vibraciones en gramos. Si un lado pesa 5 gramos más, se fresa quitando milímetro a milímetro, hasta lograr el equilibrio. Si no, la locomotora temblará sobre los rieles como gelatina. Las ruedas terminadas se pintan con esmalte anticorrosivo. Pesan 2 toneladas cada una y están listas para transportar miles de toneladas de carga. La cabina del maquinista es un verdadero museo dentro de la máquina, donde cada instrumento cuenta la historia de miles de kilómetros. Se desmonta todo pieza por pieza. Los manómetros con tubos de cobre de 5 milímetros de diámetro se sacan del panel. Se desatornillan las tapas traseras. Se limpian los mecanismos del polvo y el óxido con cepillo de gasolina. Las agujas de latón de 10 centímetros de largo se retiran, se pulen y luego se galvanizan en un baño de rodio de 1 micrón de espesor con una corriente de 2 amperios. El acabado brilla, no se oscurece con los años, y la aguja se desliza sin atascos de 0 a 20 bares. Los controladores de tracción, palancas con engranajes de hierro fundido, se desarman en piezas, se lubrican con pasta de grafito, se verifica el recorrido.
Cada uno debe cambiar la marcha atrás bajo una presión de 5 toneladas sin holgura. Si el engranaje se desgastó 2 milímetros, se cambia por uno nuevo, forjado a 1200 grados Celsius. Las luces de la cabina, bombillas de 20 vatios, con vidrio de 3 milímetros de espesor, se limpian. Se verifica el voltaje de 220 voltios. Para locomotoras diésel o híbridas, las bujías, aislantes de porcelana con electrodos de iridio, se prueban en banco. Giran el eje a 1000 revoluciones por minuto. La chispa salta a 30.000 voltios y si falla, se descartan. Las bombas de combustible, de pistón, con cilindros de 20 centímetros, se revisan. Se pulen los pistones hasta 0,01 milímetros. Se prueban en flujo, 100 litros por hora bajo 10 bares de presión sin fugas. Si la bomba falla, cambian la válvula, porque en marcha eso significa paro de emergencia. El sistema eléctrico, una red antigua de cable de cobre de 2 milímetros cuadrados de sección, kilómetros de longitud por las cabinas. Retiran los cables, los lavan con solvente, limpian los contactos con lija de grano 200, conectan a tierra con barra nueva de cobre de 5 milímetros de espesor. Aplican aislamiento con barniz nuevo, 2 veces. Secan a 120 grados Celsius en horno, para que resista la humedad y la vibración. Los relés e interruptores son mecánicos, con contactos de plata. Los limpian con alcohol, los prueban con 100.000 ciclos de activación. Cuando todo está listo, arman la cabina al revés. Instrumentos en el tablero, cables en los canales, puertas en bisagras con lubricante. El montaje empieza desde abajo. Ponen el bastidor en el banco. Insertan los ejes, montan la caldera con precisión hidráulica al milímetro. El tender, tanque de 20 toneladas de agua y 10 toneladas de carbón, lo sellan con estopa y brea. La prueba final en el taller. El locomotor arrastra vagones de 200 toneladas a 60 km por hora. Liberan vapor a 5 bares, revisan fugas. Si todo aguanta, lo pintan en negro clásico con ruedas rojas y le escriben el número en dorado. Estoy aquí parado, escucho el silbato. El gigante resucitado está listo para llevar turistas por las montañas rocosas. Cada restauración de estas cuesta millones, toma 2 años, pero devuelve la historia a las vías. Estas bestias del siglo XX todavía tienen cuerda para rato. Y tú suscríbete para no perderte otros videos interesantes. Cómo se funde el corazón de una locomotora que arrastra 5.000 toneladas de carga a través de montañas y desiertos sin parar. Estoy en la planta de Wabtec en Grove City, Pensilvania. Aquí fabrican motores para locomotoras de carga. Esos gigantes que arrastran interminables trenes de mercancías por toda América. Y antes de continuar, quiero que entiendan algo. El bloque de cilindros que fabrican aquí no es una pieza en el sentido tradicional. Es un monolito. Un bloque macizo de hierro fundido del tamaño de una minivan, con un peso de unas 50 toneladas. Y se funde de una sola vez. Todo empieza con arena, pero no la arena que ven en la playa. La arena de moldeo para fundición es algo completamente diferente, con su propio carácter y sus propias exigencias. Se mezcla con resinas especiales y endurecedores para que pueda soportar el contacto con metal líquido a más de 1003 grados Celsius sin desmoronarse, sin deformarse, sin agrietarse. Porque si el molde se agrieta durante el vaciado, 15 toneladas de hierro fundido se derraman sobre el piso del taller. No es solo una pieza arruinada, es una emergencia. El molde para un bloque de cilindros no es algo pequeño. Se arma en un lugar especial y ocupa un espacio del tamaño de una habitación mediana.
Los moldeadores apilan la arena en capas, la compactan, construyen las cavidades internas con lo que llaman machos, insertos de arena separados que forman los futuros canales del bloque central, conductos de aceite, camisas de refrigeración, cámaras para los pistones. Cada núcleo se fabrica por separado, se verifica, y luego se monta dentro del molde como parte de un rompecabezas complejo. Aquí no hay margen de error. Si un núcleo queda mal colocado, dentro del bloque aparecerá un canal equivocado, o la pared entre dos superficies quedará demasiado delgada. No se descubre de inmediato. Se descubre semanas después, cuando el bloque ya está mecanizado y enviado al ensamblaje. O peor aún, en el campo, cuando la locomotora ya está arrastrando un tren en algún lugar de las montañas de Colorado. Por eso, el control en la etapa de moldeo no es un trámite burocrático, es una cuestión de seguridad. Cuando el molde está armado y verificado, se cierra con la mitad superior y se fija. Ahora está listo para recibir el metal. Y el metal, en ese momento, ya se está preparando en el horno de fundición. El hierro fundido para bloques de motor no es simplemente hierro con carbono. Es un material aleado con una composición química ajustada con precisión. Se añaden níquel, cromo, molibdeno. Cada elemento responde por una propiedad específica: dureza, resistencia al calor, resistencia al desgaste. El motor de una locomotora trabaja en condiciones que la mayoría de los metales simplemente no soportan. Las temperaturas en los cilindros durante el funcionamiento del motor alcanzan cientos de grados. La presión durante la combustión del diésel es colosal. Y todo esto hora tras hora, día tras día, años sin parar. Cuando el horno alcanza la temperatura necesaria y el análisis confirma la composición química de la fundición, comienza el vertido. La cuchara con hierro fundido, naranja y blanco, tan brillante que duele mirarlo sin gafas protectoras, se acerca al molde. El metal fluye a través del sistema de canales, llenando las cavidades. 15 toneladas en un proceso continuo. Si te detienes a mitad de camino, el metal empezará a solidificarse de forma irregular y el bloque tendrá tensiones internas o burbujas que lo harán inservible. Todo el proceso de vertido toma apenas unos minutos, y luego, el silencio. El bloque permanece en el molde y se enfría. Y aquí es donde comienza el tiempo que no se puede acortar. La física no negocia. El enfriamiento de una pieza tan masiva toma varias semanas, no horas, semanas. Si se enfría más rápido, aparecen tensiones internas en el metal, microfisuras, estructura desigual. Por fuera el bloque se ve normal, pero bajo carga, esas tensiones salen a la superficie, en el peor momento y en el peor lugar. Por eso el bloque se enfría libremente, de forma natural, a su propio ritmo. Los técnicos monitorean la temperatura en diferentes puntos, vigilan el gradiente. Es como enfriar una gran pieza de vidrio en una producción compleja, un arte de paciencia. Cuando el bloque finalmente se enfría y se extrae del molde, se ve tosco. La arena se desprende, la superficie es áspera, hay rebabas donde el metal se filtró en las grietas entre las partes del molde. El bloque se limpia, y solo después de eso va al mecanizado. Y aquí comienza otro extremo. Si la fundición es sobre fuerza, calor y potencia bruta, el taller mecánico es sobre precisión que roza la paranoia. El bloque se instala en fresadoras multieje con control numérico computarizado. Estas máquinas se elevan desde el suelo y tienen una zona de trabajo lo suficientemente grande como para procesar una pieza del tamaño de un automóvil. Comienza el mandrinado de los orificios para los pistones, 60 cilindros en 2 filas,
cada uno con un diámetro de varios cientos de milímetros, y cada orificio debe ser mandrinado con una tolerancia de apenas unos micrómetros. Un micrómetro es una milésima de milímetro. Un cabello humano mide unos 70 micrómetros, es decir, la tolerancia del cilindro es menor a una décima parte del grosor de un cabello. ¿Para qué tanta precisión? Porque el pistón dentro de los cilindros se mueve miles de veces por minuto. Si la holgura es demasiado grande, los gases se escapan por los anillos del pistón, la presión cae, el motor pierde potencia y consume aceite a lo loco. Si la holgura es demasiado pequeña, el pistón se atasca. O sea, hay un único valor correcto, y no puedes desviarte de él ni hacia arriba ni hacia abajo. Mientras la fresadora trabaja, el operador detiene el proceso regularmente y mide el orificio con un medidor interno especial. La temperatura se mantiene estable, porque el metal se expande con el calor y las mediciones a diferentes temperaturas dan resultados distintos. Esto no es exageración. Es una condición sin la cual la producción precisa es imposible. Además de los cilindros, las máquinas mecanizan los asientos de los rodamientos del cigüeñal, las aberturas para el árbol de levas, las superficies de contacto, todas las áreas donde el bloque se une con otras piezas del motor. Cada una tiene su propia especificación, su propia tolerancia, su propio control. Todo el ciclo, desde el vaciado hasta el bloque terminado, toma entre 4 y 6 semanas. Y al final de este camino, hay una pieza que luce casi como una obra de arte, comparada con esa fundición bruta que sacaron del molde. Un paralelepípedo gris, pesado, perfectamente mecanizado, que esconde 16 cilindros perfectos y kilómetros de canales internos. Este bloque irá al área de ensamblaje, donde se equipará con piezas de todo el país: pistones, cigüeñal, culatas, sistema de combustible, y después de varios meses regresará convertido en un motor completo. El mismo que impulsará locomotoras a través de montañas, desiertos y llanuras sin parar, durante años, décadas. Y todo comenzó aquí, con un montón de arena de moldeo y un cucharón de hierro fundido. Este Boeing 747 tenía un valor de 400 millones de dólares. Ahora lo van a cortar en pedazos en solo 3 semanas. El antiguo rey de los cielos, que transportó a cientos de miles de pasajeros entre continentes, se ha convertido en una montaña gigante de aluminio aeronáutico. En este video vamos a entrar a una planta cerrada de reciclaje para ver cómo funcionan las tijeras hidráulicas gigantes y a dónde van a parar las 200 toneladas de combustible. Recorreremos la cabina vacía y descubriremos en qué se transformará este avión en su próxima vida. Cuando caminamos junto al fuselaje, parece eterno. Pero en aviación, todo lo deciden los ciclos, despegues y aterrizajes. Después de 20 o 30 años de servicio, el metal se cansa. Cada vuelo es un ciclo de presurización y despresurización. El fuselaje literalmente respira. Se expande en altura por la diferencia de presión y se comprime al aterrizar. Imagina que doblas un alambre de aluminio de un lado a otro. Tarde o temprano se rompe. Después de miles de estos ciclos, aparecen microfisuras en la estructura del metal. Repararlas se vuelve tan caro que sale más barato comprar un avión nuevo. La segunda razón, eficiencia de combustible. Los viejos gigantes tienen 4 motores. Hace 30 años era lo normal, pero hoy los jets bimotores modernos consumen entre 30 y 40% menos queroseno, transportando la misma cantidad de gente. En el cielo, cada litro de combustible extra es una pérdida para la aerolínea.
Además, el mantenimiento de una aeronave vieja se convierte en un verdadero dolor de cabeza. Las piezas de repuesto se descontinúan y las inspecciones reglamentarias se vuelven cada vez más frecuentes y largas. Un avión solo genera dinero cuando está en el aire. Si se queda en el hangar durante meses esperando una pieza rara, su destino está sellado. Por eso, en cuanto los costos de seguridad y combustible superan las ganancias, el gigante de acero es enviado al desguace. El proceso de desangrado de la aeronave es la etapa más peligrosa y delicada antes de comenzar el desmontaje. Cuando un Boeing 747 entra en la zona de reciclaje, puede tener hasta 200 toneladas de combustible en sus alas y tanques centrales. No son simples restos, es el volumen de varios vagones cisterna de ferrocarril. Primero, se conectan estaciones de bombeo móviles a las líneas de combustible. No se trata de vaciar el combustible en un balde, se extrae a través de válvulas herméticas para evitar la evaporación y la más mínima chispa. Una vez extraída la mayor parte del queroseno, comienza el secado. Se abren orificios de drenaje especiales en los puntos más bajos de las alas, para que salga hasta la última gota. Pero incluso un tanque vacío es una trampa mortal por los vapores de combustible. Por eso, el sistema se purga con gas inerte hasta que los sensores indican total seguridad para trabajar con herramientas. Cuando el avión queda seco, llega el turno de los motores. Cada motor de un Boeing es una obra maestra tecnológica de más de 4 toneladas. No se cortan sin más. Se acercan elevadores especiales o grúas a los pilones, que fijan el motor en varios puntos. Los mecánicos desconectan manualmente cientos de cables, líneas de combustible y tubos hidráulicos. Los pernos de sujeción, los llamados pasadores de seguridad, se retiran al final. El motor desciende suavemente sobre una plataforma de transporte. Curiosamente, aunque se dé de baja el avión, los motores suelen tener aún miles de horas de vida útil. Se conservan cuidadosamente y se envían al almacén. Un motor usado pero en buen estado puede costar entre 5 y 10 millones de euros. Es el órgano más valioso del gigante de acero, que a menudo sigue viviendo en el cielo, montado en otro avión, mientras su antiguo dueño se convierte en chatarra. Cuando los tanques de combustible están vacíos y los motores desmontados, entramos al interior, y esto parece una escena surrealista. Un enorme espacio de 2 pisos donde reina un silencio sepulcral. El reciclaje del interior es 90% trabajo manual, porque aquí lo importante no es simplemente romper, sino extraer lo que todavía puede generar dinero. Los primeros en ser desmontados son los asientos de pasajeros. Mientras que los asientos de clase económica normalmente van a reciclaje como chatarra de plástico y tela, los asientos de clase ejecutiva y primera clase son un verdadero tesoro. Uno de estos asientos reclinables puede costar más de 30.000 euros nuevo. Se extraen con cuidado para revenderlos a coleccionistas privados, oficinas o aerolíneas de bajo costo. Luego retiran los módulos de cocina y los carritos de comida. Te sorprenderá saber que estos carritos de aluminio son increíblemente populares en el mercado de segunda mano. Los compran para decorar bares y hoteles. Después, el trabajo se pone sucio. Los trabajadores arrancan el revestimiento de alfombras y los paneles plásticos de las paredes. Esta es la parte más complicada para reciclar, porque el plástico aeronáutico es un compuesto complejo muy difícil de procesar. Lo clasifican y lo envían a plantas especializadas para incineración a altas temperaturas o enterramiento. Pero lo más valioso está escondido detrás de los paneles y bajo el piso. Es la aviónica y el cableado de cobre. En un Boeing 747 hay instalados cerca de 250 kilómetros de cables. El cobre se extrae por kilómetros, porque su valor como materia prima reciclada es altísimo. También retiran las máscaras de oxígeno,
los módulos de control de iluminación y los sistemas de comunicación. Después de una semana de este trabajo, del lujoso avión solo queda un tubo metálico vacío con ventanillas, a través de las cuales ahora solo se ve el esqueleto desnudo de aluminio. Y ahora empieza lo que todos estábamos esperando, el verdadero espectáculo. Cuando el avión se convierte en una simple carcasa de metal vacía, entran en escena las excavadoras con tijeras hidráulicas gigantes. La imagen es impresionante. Estas tijeras generan una presión de cientos de toneladas y cortan el aluminio aeronáutico como si fuera un cuchillo de cocina, atravesando una caja de cartón. El proceso arranca con las alas. El ala de un Boeing 747 tiene una envergadura de casi 65 metros. Las mandíbulas hidráulicas van arrancando pedazos de metal metro a metro. Lo más difícil son los largueros, la estructura central donde se fijan las alas. Ahí el metal es más grueso. Una vez retiradas las alas, llega el turno del fuselaje. El operador de la excavadora trabaja con precisión quirúrgica. Corta el cuerpo en secciones de unos 3 o 4 metros de ancho. Cuando esos enormes anillos caen al suelo, se levanta una nube de polvo y el sonido retumba como un trueno. En 2 semanas, del majestuoso avión solo queda la cola, parada sola en medio del concreto, hasta que las mandíbulas de acero también la alcanzan. ¿Crees que cuando las mandíbulas de acero de la excavadora terminan su trabajo, ahí acaba la historia? En realidad, apenas comienza una transformación increíble. Lo que ahora parece un montón caótico de chatarra destrozada, en el lenguaje de la industria, se llama recurso estratégico. Estamos frente a montañas de metal, pero esto no es simplemente basura, es aluminio de la más alta calidad, la verdadera aristocracia entre los metales. La estructura del fuselaje del Boeing 747 está hecha de aleaciones de aluminio de la serie 7000. En la aviación se valoran por su increíble resistencia, comparable al acero, pero con un peso mucho menor. Sin embargo, este metal tiene una particularidad. Su producción a partir del mineral requiere cantidades colosales de energía eléctrica, pero el reciclaje ahorra hasta un 95% de esa energía. Por eso esta chatarra es tan valiosa. Enormes imanes y separadores primero retiran los tornillos de acero o insertos de titanio que aparezcan por ahí, y luego el aluminio puro va directo a los hornos de fundición. ¿Y tú? Suscríbete para saber qué pasa después.